Tus células están escuchando. Cada parte de tu cuerpo tiene su propia conciencia o su propia alma. En este vídeo, les presentamos un artículo realizado por Teresa Waite. Teresa Waite tiene una maestría en ciencias en acupuntura y medicina oriental, de la Universidad de Bastyr. Ha estudiado con los practicantes chamánicos Megan O'Leary, Charles Sundust, y Daniel Ford. Completó una certificación de 2 años en estudios chamánicos del Instituto Sundust, en Seattle. Y es hipnoterapeuta registrada en el estado de Washington. Artículo de Teresa Waite. Con unas palabras transformadoras, habladas por mujeres de medicina indígena, comencé mi viaje interior para descubrir la extraordinaria capacidad de curación del cuerpo humano. Cuando se me presentó esta perspectiva, sufría de un trastorno severo de dolor crónico. De repente imaginé incorporar este concepto en mi rutina de meditación. Pensé, ¿puede mi cuerpo escucharme? ¿Puedo hablar con él, para obtener su cooperación en la curación de esta condición? Esa noche, después de alcanzar un estado de profunda calma a través de la meditación, encerré mi cuerpo en una conversación sincera, con esperanza, pero sin tener idea de qué esperar. Después de aproximadamente 1 hora de comunicación enfocada, sucedió algo asombroso. Mis tejidos comenzaron a responder. El tejido conectivo tiró y estiró las capas de tejido cicatricial. Los nervios se dispararon y mis músculos de la pantorrilla comenzaron a realizar ejercicios de flexión y extensión independientemente de mi control consciente. A medida que esta respuesta continuaba, uno de mis músculos de la pantorrilla que se había paralizado por la condición neuropática, diagnosticada como distrofia simpática refleja, volvió a la vida a medida que sacudidas eléctricas saltaban por el área. Mi corazón palpitaba al darme cuenta de que el camino hacia mi libertad de esta condición, finalmente había comenzado. Los nervios se dispararon y mis músculos de la pantorrilla comenzaron a realizar ejercicios de flexión y extensión, independientemente de mi control consciente. Pautas para la curación dinámica. Con experiencia en acupuntura y medicina oriental, yo sabía muy bien cuán frecuente es el dolor crónico en este país, y me pregunté qué podrían significar las implicaciones de este fenómeno para muchos otros que estaban sufriendo. A medida que continuaba progresando con mi condición, organicé mi enfoque en un sistema que podía enseñar a los clientes, y cambié mi enfoque profesional a la hipnoterapia. Al instruir a mis clientes, les explico que es necesaria una práctica regular de meditación para entrenar al cerebro a entrar en los estados de ondas cerebrales alfa y teta. Mientras que en estos estados, la comunicación entre la mente consciente y el cuerpo físico se ve dramáticamente mejorada. Una práctica de meditación regular es necesaria para entrenar el cerebro. He descubierto que cuando se comunica, hay 3 pasos clave para obtener la cooperación del cuerpo. Acércate a tu cuerpo con genuina compasión, entendiendo que está hecho de células conscientes, que experimentan emociones. Genere confianza al involucrar a su cuerpo en conversaciones mentales, sobre su deseo de que ustedes dos cooperen, y superen la dolencia. Permitir cambios en la conversación, mediante el uso de diferentes pensamientos y palabras, que provocan emociones elevadas espontáneas. Desde mi experiencia, las pautas anteriores son necesarias para lograr respuestas de curación dinámicas en el cuerpo. Las pautas anteriores son necesarias para lograr respuestas de curación dinámicas en el cuerpo. La fuerza de la intención humana. Recientemente me encontré con un conjunto muy similar de factores que fueron descubiertos por el investigador Clive Baxter, quien pasó 36 años estudiando la biocomunicación en plantas, animales y células humanas. Se refirió a estos factores como intención real, sintonía y espontaneidad. Baxter, anteriormente un especialista en interrogatorios, escribió sobre el momento decisivo que lo llevó a su verdadero trabajo en este mundo, en su libro Primary Perception. Este momento ocurrió una mañana de febrero de 1966, cuando decidió monitorear la planta de Dracaena en su laboratorio, utilizando equipo de polígrafo. Clive Baxter pasó 36 años estudiando la biocomunicación en plantas, animales y células humanas. Ató los electrodos a una hoja, y comenzó a pensar en las formas en que podría inducir un aumento en la actividad eléctrica de la planta.
En los humanos, este aumento en la actividad eléctrica se asocia con emociones intensas. De repente, imaginó quemar la hoja electrizada. En el mismo instante en que esta idea entró en su mente, la pluma del polígrafo se disparó a la parte superior del gráfico, que muestra una reacción extrema por parte de la planta. Asombrado, caminó hacia el escritorio de su secretaria, para recuperar un juego de fósforos, mientras reflexionaba sobre la posibilidad de que esta planta estuviera de alguna manera detectando la fuerza de la intención humana. La planta reaccionó a la idea de quemarse. ¿Las plantas pueden ser adaptadas a sus tomadores de atención primaria? Cuando regresó con las cerillas, la planta seguía mostrando la misma reacción de alto nivel, que interferiría con el seguimiento de los cambios adicionales en la tabla. Baxter decidió eliminar la amenaza devolviendo las cerillas al escritorio. En este punto, el gráfico mostró una tendencia a la baja ya que la planta aparentemente comenzó a calmarse. Cuando Baxter intentó repetir los mismos resultados, fingiendo que iba a quemar la planta, no hubo reacción. La planta parecía sentir la diferencia entre la intención real y la artificial. Eventualmente descubrió que las plantas se sintonizan con sus cuidadores primarios, respondiendo tanto a sus emociones positivas como negativas, y a su regreso después de estar ausentes por un tiempo. Los hallazgos del gráfico también mostraron que las plantas priorizan las emociones de quienes toman la atención primaria, sobre las emociones de otras personas cercanas. Las plantas priorizan las emociones de sus cuidadores primarios, sobre las emociones de los demás. Señales de conciencia. Baxter expandió su investigación, para incluir pruebas de células humanas, para detectar signos de conciencia. Recolectó glóbulos blancos de donantes humanos, los electrizó en un tubo de ensayo, y luego registró las reacciones de las células, a medida que los donantes experimentaban diferentes estados emocionales. Descubrió que las emociones espontáneas eran necesarias para provocar una reacción eléctrica en las células. Por ejemplo, si un donante se obligara a sentir una emoción, las células no responderían. Sin embargo, cuando recibió una llamada telefónica angustiante de su hija, las células reaccionaron significativamente. Señaló que la distancia parecía ser irrelevante en estos experimentos. Por ejemplo, un donante dejó sus células con electrodos en el laboratorio, y luego guardó un registro detallado de las emociones estresantes experimentadas en su viaje a su hogar en otro estado, como perder un desvío en la autopista, pararse en una larga fila en el aeropuerto, y el despegue de su avión. Más tarde, sus incidentes registrados, en comparación con el registro del gráfico, mostraron fuertes correlaciones entre el momento de los eventos estresantes y las reacciones eléctricas en sus células. La tabla volvió a callarse cuando llegó a casa y se durmió. Las emociones espontáneas fueron necesarias para provocar una reacción eléctrica en las células. Capacidad de curación creativa cruda. Estos experimentos se llevaron a cabo utilizando equipos que filtraban la radiación electromagnética, las energías habituales, utilizadas para la transmisión de información. Las células se comportaron como si las pantallas no estuvieran allí, lo que sugiere que esta comunicación es llevada a cabo por un campo aún no identificado por la ciencia convencional. Algunos científicos creen que un mayor desarrollo de la física cuántica puede ayudarnos a entender este campo, que comunica la intención emocional entre los seres vivos. El enredo cuántico es un proceso donde dos partículas de materia que han interactuado entre sí, todavía se comportan como si estuvieran conectadas, después de estar separadas por muchas millas. Cuando se realiza un cambio energético en las propiedades, posición, momento y giro rotacional, de una de las partículas, las propiedades de la otra partícula distante, cambiarán en el mismo instante. Este fenómeno científico y la investigación de Cleve Baxter apuntan al concepto oriental de la unidad, la visión de que toda la naturaleza es interdependiente. Las culturas antiguas entendieron esta interconexión como un campo de energía universal viviente que sostiene la vida mientras guían la evolución de la conciencia en todo el universo. Las técnicas de meditación involucradas en mi práctica hacen que la mente se sintonice con este campo. La energía de este campo se enfoca luego en un evento de curación física, a través de una intención clara.
Entrega de una conversación que evoca emociones espontáneas, y sintoniza el cuerpo físico con la mente consciente. Este método, al que he llamado Antara, sánscrito por dentro, le permite a uno experimentar la cruda habilidad de curación creativa, generada por una alianza de la mente y el cuerpo, con este campo de energía viviente universal. Muchas gracias por su atención. Bendiciones, mis amados.